Continúa aquí Metadata y bueno, queremos hablar de un tema que habíamos abordado en su momento con la titular del Superior Tribunal de Justicia respecto a la forma en que se puede simplificar desde la justicia fundamentalmente el vocabulario, una forma más simple de transmitir a aquellos ciudadanos de cómo es el proceso judicial. Así que lo hemos invitado al juez de Apóstoles, que es multifuero, el doctor Lescano. ¿Qué tal? Sí, Bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Más es un tema que me gusta mucho, así que gracias por darle publicidad a este tema. Bueno, decíamos lo complejo que siempre a todos nos resultó entender una resolución judicial. Y después se dijo, no, esto hay que simplificar. ¿Cómo están en ese proceso ustedes trabajando? Bueno, la temática del lenguaje claro, sencillo, en la provincia de Misiones tuvo como punto de partida la sanción de la ley de las sentencias de fácil comprensión Sí. en el año 2022 con una iniciativa que fue pionera. Hay muy pocas provincias que tienen ley de lenguaje claro, que tenía como objetivo hacer más asequible el contenido de las sentencias. Como bien lo mencionaste, los operadores jurídicos hablamos en términos complejos, en difícil diríamos los misioneros. Pero también tenía un objetivo que yo creo que es la mejor forma de democratizar un poder del Estado como el Poder Judicial, que era que la sociedad conozca y entienda lo que se estaba resolviendo en su caso. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos en la universidad que cualquier ciudadano cuando recibe una cédula de notificación lo primero que hace es asustarse, pero no se asusta porque le llega una notificación, sino porque no entiende lo que se está, ¿qué me está diciendo? Transmitiendo en el mensaje, ¿no? Exactamente, claro. Entonces, en toda la provincia ya existían antecedentes de jueces que trataban de hablar de una forma sencilla a las partes del juicio. Claro. Hace mucho tiempo se empieza discutiendo a quién les habla o a quién le estamos hablando cuando dictamos una sentencia. Y la verdad que generalmente el interlocutor o quien conoce o quien lo lee puede ser el abogado, los periodistas cuando están haciendo investigación sobre una temática y nunca nos preguntamos y el justiciable, o sea, la persona a pie que está de uno u el otro lado. ¿Entiende? Bueno, la respuesta a eso fue que muchos jueces a lo largo y a lo ancho de la provincia, antes de la ley, empezaron a innovar en la técnica del lenguaje claro, que es nada más y nada menos que sacar ciertas costumbres que teníamos arraigadas los abogados, como hablar con latinazgo, hacer párrafos más cortos, más sencillos. Eso a la hora de transmitir, vos lo sabés lo importante que es, utilizar mejor los signos de puntuación y dedicarle una parte de la sentencia a la parte, o sea, al ciudadano, a quien tiene interés en el conflicto. Eso empezó con un camino incipiente en el juzgado de Puerto Rico, en juzgado de toda la provincia, acá en Posadas. Nosotros como juzgado civil y comercial con una competencia amplia en laboral y en familia y violencia, como juzgado nuevo lo aplicamos desde el inicio. O sea, todas nuestras sentencias, desde el 2021, antes de la ley, ha utilizado el lenguaje claro como técnica y como una herramienta para acercar la justicia al ciudadano. Aprovechando, doctor, lo que decía, que desde recibir la notificación, a partir de ahí, se trata de simplificar el lenguaje. Exactamente, pero no solamente en la sentencia, sino en todo el trámite. En todo el proceso. O sea, cuando uno tiene que explicarle al ciudadano a pie que está en una reunión que nosotros los abogados llamamos audiencia, cuando tenemos que explicarle qué significa un juicio, evidentemente ahí me parece que está la faz más humana del Poder Judicial y evidentemente eso trajo también una política judicial que hizo que a partir de la sanción de la ley del lenguaje claro en la provincia, el Superior Tribunal haya creado un espacio de formación para jueces, donde obviamente participamos todos los jueces de la provincia y que ese centro de capacitación se ocupe de enseñarnos a los magistrados a practicar la técnica del lenguaje claro. Porque venimos con una formación universitaria que tiene el lenguaje técnico, y ese lenguaje técnico tampoco lo podemos perder, no podemos dejar de hablar de ciencia y empezar a hablar en un lenguaje que no sea el técnico, sino que tenemos que convivir el lenguaje técnico y también un lenguaje sencillo
especialmente para los sectores vulnerables, Antonio. Claro. No te olvides que Pero, en la utilizando, provincia claro, hay muchos sectores como claro. las comunidades indígenas, como sectores muy vulnerables Sí. que necesitamos que entiendan lo que estamos Claro. decidiendo. Por eso, utilizando siempre lo que es la estructura, el Ujú. lenguaje Sí. jurídico, pero cada lenguaje jurídico complejo tratando de simplificar al afectado en este caso, ¿no? Lo que O es un gran cambio, claro, porque sí, imagínate que una persona que trabaja hace 15 o 20 años en el Poder Judicial, sí, que está acostumbrado, es como si yo viniera a la redacción y les digo a ustedes, claro, empiecen a escribir hoy en inglés o en claro, otro idioma. claro, me imagino. No va a ser algo muy Sí, sencillo. sí, Algunos sabrán el idioma, tendrán que claro, repasar, otros se quedarán fuera de sí, la redacción, pero evidentemente hay ciertos cambios. Para nosotros como operadores significa que tenemos que capacitarnos, tenemos una capacitación obligatoria para jueces y juezas. sí, Esto también se debe a que se ha invertido mucho en este área dentro del Centro de Capacitación Judicial, lo que obviamente nos permite hoy decir que lo que era una excepción, o sea, sí, algunos jueces utilizando la técnica del lenguaje claro, hoy es una regla general, ¿no? claro. Y lo que nos permite innovar. Claro. Mencionaba uno de los sectores más, más digamos, más difícil de entender el proceso, que es de la comunidad en Bogotá, por ejemplo, pero también como tienen conflictos familiares y demás, me imagino que en el medio también tratan de hacer entender de la mejor forma posible, de simplificar, ¿no? Totalmente, pero porque ahí involucrados. tenemos, además del lenguaje claro, Sí, la necesidad de tener intérpretes y sí, traductores. Quien claro. traduce al idioma Sí, y obviamente quien interpreta y puede hacer conocer lo que estamos comunicando. claro. Y lo que es un gran desafío. Imagínate que ha sido también una preocupación de este Poder Judicial y ha tenido iniciativas. Y la verdad que se está trabajando muy bien. Sí. Somos una de las pocas provincias que tiene, digamos, la posibilidad de tener una ley de lenguaje claro y una de las pocas provincias que ha creado, por ejemplo, el Ateneo del lenguaje claro dentro de su Poder Judicial como espacio Sí, para funcionarios y magistrados para discutir, formarnos y claro. obviamente compartir experiencias de los diferentes tribunales para avanzar en el objetivo que es que todas las sentencias, todas las providencias y todo acto jurisdiccional sea lo más comprensible posible para el ciudadano. ¿Y tienen una suerte de glosario, doctor, en cuanto a estos son Sí. los términos más complejos por ahí Mirá, de entender? La cultura del lenguaje claro tuvo un desarrollo que inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Las diferentes fiscalías de Ciudad Autónoma redactaron un primer manual. Después los poderes judiciales han ido trabajando en ciertos glosarios y han sí, sacado acordadas, pero hoy por hoy hay una variedad de bibliografía académica en los últimos 3 años claro, que nos permite ir tomando ejemplo y también innovando. claro, Imagínate que la inclusión de la inteligencia artificial permitió también mejorar la redacción de texto. sí, Esto no significa que el juez se aparta, digamos, de su responsabilidad que es el dictado de un acto jurisdiccional, sino que puede utilizar, bueno, esta sentencia que tiene 30 páginas, claro, ¿cómo puedo producir un párrafo para un integrante de una comunidad en VIA que me permita hacerle entender lo que estoy diciendo? claro. Y quizás las herramientas de inteligencia artificial también sirven y nos están ayudando, sumado a que la Real Academia de la Lengua Española ha incorporado, digamos, esta Claro. problemática y ha, digamos, realizado encuentros para poder trabajar lenguaje claro Claro. y también lo que sea inteligencia artificial. Ujú. ¿Y cómo ven el tratamiento de parte de los abogados también? Que Bueno, deben entender esta idea de implementar algo mucho más yo simple. siempre comento cuando empezamos a utilizarla en las primeras sentencias, Claro, como todo cambio de paradigma siempre hay una resistencia. claro, seguro. O sea, cambiar algo que se hizo así durante décadas, Sí, para ningún sector, o sea, todos los operadores, generalmente hay gente que va a tratar de realizar el cambio y otra gente que por ahí se va a resistir y después va a entender sí, la importancia del lenguaje claro. Hoy por hoy, por suerte, desde las universidades es un tema que ya se ha planteado y
la nueva generación viene, digamos, formada en esta materia. Y hay una generación más, digamos, más adelante que se está intentando formar, pero ya es un cambio cultural en que lo estamos viendo. Hoy no es tan difícil encontrar sentencia de lenguaje claro en la provincia. Es más, creo que es mucho más cotidiano de lo que pensamos, pero hace 4 o 5 años era difícil empezar a hablar de estos cambios porque significaba, creo yo, el inicio de la democratización del poder judicial. Mencionaba Puerto Rico, bueno, en su caso está en Apóstoles. ¿En qué otro? Posadas. En Posadas hemos tenido muy buenas sentencias civiles, sí. Algunas recientes, hemos tenido también el caso de Puerto Iguazú, y esto ha significado que muchos jueces se empiecen a animar a utilizar esta técnica, porque como todo cambio, a veces uno puede tener el temor de innovar y ser, digamos, el primero, pero también de generar cierta resistencia. Y la verdad que yo cada vez que me encuentro con un fallo que, digamos, utiliza la técnica y hace un fallo más comprensible, uno como integrante de un poder de Estado dice, bueno, hay cambios, y yo creo que hay una nueva generación que la verdad está trabajando muy bien dentro del Poder Judicial. Por eso me parece muy importante que se pueda contar, digamos, estas cosas dentro de los medios de comunicación, porque también esa relación entre el Poder Judicial y los centros de comunicación y los medios de comunicación es tan importante, ¿no? Para poder contar que han existido muchos cambios desde el expediente digital, el lenguaje, pero también en los tiempos. Hace varios años siempre se ha criticado el tema de la mora. Y la verdad que hoy, cuando uno ve las estadísticas, se da cuenta que hemos tenido grandes avances y esto ha permitido dar soluciones a la sociedad que quizás hace 5 o 6 años no se podían dar. Porque todavía Entiende que hay mayor celeridad ahora. Totalmente, totalmente, porque hemos modificado ciertas prácticas. La oralidad civil vino a cortar los plazos de una manera, digamos, que todavía no podemos comprender, porque no tenemos las estadísticas de este año, pero en los próximos años vamos a ver cómo la oralidad civil permitió, por darte un ejemplo, que un proceso de 5 a 10 años hoy tenga una regla, o que sea, digamos, lo general, tenerlo en un año, año y medio. Y eso es un gran cambio. O sea, este año podemos decir que puede ser una suerte de quiebre en cuanto a reducir el tiempo. Yo creo que sí, sumado al expediente electrónico. Eso fue, me parece, la iniciativa del Superior Tribunal que permitió generar todos los cambios que estamos teniendo ahora, especialmente porque hay un gran trabajo del Poder Judicial que quizás no se conoce. Cuando uno observa los juzgados con competencia de violencia familiar, que hoy por hoy de forma inmediata reciben la denuncia de una comisaría, porque se lo hace digitalmente, impacta en el sistema. El secretario o el juez que está de guardia puede redactar una resolución y el mismo día notificar. Esos son los cambios estructurales que obviamente permite dar una solución a una problemática como la violencia familiar. Y esos son, digamos, creo que elementos que permite a la sociedad confiar al Poder Judicial. Pero, como siempre digo, nada alcanza, tenemos que ir modificando. Y creo que parte de modificar nuestro lenguaje es algo importante para que nos conozcan un poco mejor y que conozcan el trabajo. Y aprovechando que tiene un juzgado multifuero, ¿cuál es el sector, digamos, sector familia, el sector cuál es el que más está avanzando, tanto en simplificar el lenguaje como también en la ejecución de penas? A ver, no tengo la competencia penal, obviamente no puedo hablar del fuero penal, pero sí puedo decir que los grandes cambios que hemos tenido en materia de violencia familiar como una problemática que los 3 poderes han decidido abordar de forma integral en la provincia, es uno de los fueros que más cambios ha tenido. El fuero civil, evidentemente, en los últimos años, al menos con la implementación de la oralidad civil, que permite acortar los tiempos y evidentemente reducir, digamos, los procesos, es otro fuero que ha tenido muchos cambios. Pero en general, creo que el gran cambio ha sido el expediente digital y el desarrollo del CIGET dentro del Poder Judicial, lo que ha servido como herramienta para mejorar el servicio de justicia. Doctor, un gusto charlar un rato y bienvenido sea esta celeridad por un lado y por el
otro tema, la simpleza de que entendamos todo. Lo que No. pasa en el mundo judicial es importante. Totalmente, y nuevamente gracias por el espacio. Un gusto. La pausa y volvemos.